listos para otro debate a fondo. Esta vez nos adentramos en el mundo de Kimi, una película que nos hace pensar en la inteligencia artificial, la vigilancia y bueno, esa lucha constante por la autonomía personal en un mundo cada vez más conectado. Temas que dan para largo, ¿verdad? Totalmente. Y Kimi nos da mucho que analizar, sobre todo para los amantes de la ciencia ficción como nosotros. Vamos a explorar cómo la película critica la tecnología de vigilancia y el acceso de las corporaciones a nuestra privacidad. Ajá. También veremos esa batalla por mantener nuestra autonomía frente al control de las grandes empresas. Interesante. Y por supuesto, hablaremos de las implicaciones de la IA como una herramienta imperfecta que depende totalmente de quién la crea y la controla. Me parece un plan perfecto. Kimi es como un punto de partida ideal para debatir estas ideas que, sinceramente, están muy presentes, tanto en la ciencia ficción como en nuestra realidad. Exacto. Y ya que hablamos de vigilancia, ¿qué te parece cómo la película nos presenta a Kimi? Un asistente de voz que al principio parece respetar la privacidad, pero luego, descubrimos que las grabaciones se almacenan y se analizan manualmente. Esa es la trampa, ¿no? Nos venden la idea de una tecnología que nos facilita la vida, que es discreta, pero detrás de esa fachada se esconde un acceso casi ilimitado a nuestras vidas. Es un poco escalofriante pensarlo. Totalmente. Y este miedo a la vigilancia masiva no es nuevo en la ciencia ficción. Lo hemos visto en clásicos y en películas más recientes. ¿Por qué crees que este tema sigue siendo tan relevante? Pues yo creo que refleja una ansiedad muy real, un miedo a perder el control sobre nuestra información y sobre nuestras propias vidas. La ciencia ficción, en muchas ocasiones, funciona como un espejo de nuestras preocupaciones sociales y tecnológicas. Claro. Y en Kimi vemos cómo ese miedo se adapta a la era de los asistentes virtuales, ¿no? Siempre activos, siempre escuchando. La película nos advierte sobre esa vigilancia silenciosa que a veces aceptamos sin darnos cuenta, a cambio de un poco de comodidad. Es verdad. Y aunque la peli se habla de un análisis manual, la realidad es que los algoritmos son cada vez más sofisticados. Pueden identificar patrones, extraer información y eso sinceramente es aún más preocupante. Sin duda. Además, es inevitable pensar en todos esos casos en el mundo real donde hemos visto cómo grandes empresas tecnológicas manejan la información de los usuarios de forma, digamos, cuestionable. Es que ahí está el problema. Y en Kimi, la IA no es esa entidad neutral que nos protege, sino que se convierte en una herramienta más de vigilancia y control. Nuestras conversaciones, por muy privadas que creamos que son, pueden ser escuchadas sin nuestro consentimiento. ¿Cómo crees que esto se relaciona con la lucha por la autonomía personal, que también es un tema central en la película? Pues creo que la conexión es directa. La vigilancia constante erosiona nuestra sensación de autonomía, de libertad. Totalmente de acuerdo. Angela, la protagonista, se enfrenta a un dilema muy actual. ¿Realmente su voz individual tiene algún valor en un mundo dominado por estas corporaciones gigantes que parecen controlar la información a su antojo? Es una pregunta que muchos nos hacemos hoy en día. Exacto. Y cuando Angela descubre un posible crimen a través de las grabaciones de Kimi e intenta denunciarlo, la empresa intenta silenciarla para proteger su inminente salida a bolsa. Es decir, el beneficio económico se prioriza por encima de la ética y la libertad de expresión de una persona. Es un ejemplo brutal de cómo la tecnología, en este caso, se utiliza para fines perversos. En lugar de empoderarnos, se convierte en un instrumento de control al servicio de intereses corporativos. Una herramienta de opresión, en cierto modo. Sin embargo, lo que me parece interesante es que Angela no se rinde. A pesar del miedo, a pesar de la situación tan desigual en la que se encuentra la manera de tomar el control. Incluso utiliza una versión modificada de Kimi para escapar y exponer la verdad. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la tecnología y nuestra capacidad para resistir? Pues nos muestra esa dualidad inherente a la tecnología. Puede ser utilizada para la vigilancia y el control, sí, pero también puede ser una herramienta de resistencia y liberación. Es una idea poderosa. La película nos hace preguntarnos, ¿quién tiene realmente el poder en esta relación entre el individuo y la tecnología controlada por grandes corporaciones? Y ese acto de Angela de usar una versión hackeada de Kimi nos lleva a otro punto clave, la IA como herramienta imperfecta. Sí, porque Kimi se aleja de esa visión de la IA como una entidad autónoma y omnisciente que vemos a menudo en la ciencia ficción. Aquí la IA depende completamente de quién la controla y de cómo se utiliza. Totalmente. Y eso nos lleva a cuestionar los límites de la vigilancia basada en IA. ¿Quién está detrás de estos sistemas? ¿Cómo se regulan? Porque la idea de dejar el control de nuestra información en manos de empresas que buscan el lucro, a veces a cualquier precio,
genera mucha incertidumbre. Muchísima. Y la película, ambientada en un contexto post-pandemia, donde la dependencia tecnológica y el aislamiento son aún más pronunciados, le da una capa extra de complejidad a todo esto. Es verdad. Y Angela, como la analista de datos agorafóbica, representa esa hiperconectividad que paradójicamente la aísla. Su trabajo consiste en escuchar esas grabaciones, y es ahí donde descubre algo que no debería haber visto. Exacto. Y la negativa de la empresa a investigar, por miedo a que afecte a su salida a bolsa, nos muestra cómo priorizan el beneficio por encima de la verdad, y cómo Angela se convierte en un objetivo y tiene que luchar por su supervivencia utilizando su ingenio. Y esa versión modificada de Kimi es un punto clave de la trama. Sin duda. Y no podemos olvidar que Kimi critica ese acceso ilimitado a la privacidad, un tema que lamentablemente hemos visto reflejado en escándalos del mundo real. La película nos muestra que la tecnología puede ser una fuerza para el bien, como cuando se utiliza para descubrir un crimen, pero también para el mal, cuando se usa para oprimir y silenciar. Absolutamente. La lucha de Angela por su autonomía es central en la película. La empresa intenta controlarla por completo, anteponiendo sus intereses económicos a cualquier otra cosa. Y esa contradicción de la hiperconectividad que aísla a Angela es muy interesante. Está rodeada de tecnología, pero se siente atrapada. Y es ahí donde la tecnología se presenta como un arma de doble filo. Por un lado, una herramienta de vigilancia, pero por otro, su posible salvación. Exacto. Y es importante recordar que en Kimi la IA no es autónoma. Es una herramienta imperfecta que refleja los sesgos de sus creadores, a diferencia de otras representaciones de IA en la ciencia ficción. La película nos obliga a pensar en el equilibrio entre seguridad y privacidad en un mundo donde la IA y la vigilancia digital avanzan a pasos agigantados, a menudo sin una regulación clara. Es un debate complejo, y Kimi nos lo presenta de forma muy inteligente. Totalmente. En definitiva, Kimi nos advierte sobre los peligros de ceder el control de nuestra información a grandes corporaciones. Y volviendo a esa pregunta que planteábamos al principio, en este tira y afloja entre privacidad y control tecnológico, tanto en el mundo de Kimi como en nuestra propia realidad, ¿quién tiene realmente el poder? Una pregunta para reflexionar, sin duda. Una pregunta que nos invita a mirar con ojo crítico el papel que juega la tecnología en nuestras vidas y a considerar las implicaciones de la creciente vigilancia digital. Y hasta aquí nuestro debate a fondo de hoy. Esperamos que les haya dado mucho que pensar. Hasta la próxima.